Он уже пробрался в дом, тем, кому не спится. Bienvenidos a La Incógnita de lo Incierto. ¿Qué tal, queridos incógnitos? Bienvenidos a un programa más de La Incógnita de lo Incierto. Gracias por escucharnos, por acompañarnos y le doy la bienvenida a mi compañero de cabina, Skol, ¿cómo andas? Feliz de estar de nuevo por acá con todos ustedes, con todos los incógnitos, contigo, Ava, y pues ansioso de comenzar, la verdad. Qué bueno, pues en esta ocasión les traemos un tema exquisito, interesante, enigmático, algo que puede abarcar muchos de los enigmas de los que hablamos en este programa. Así que en esta ocasión vamos a hablar sobre los seres tulpa. Tal vez muchos de los que nos escuchan, que les gusta lo paranormal y todo este tipo de cosas, tal vez están familiarizados con el término, pero algunos otros tal vez no. Y entonces aquí vamos a platicarles todo lo que se dice y lo que se sabe de estos seres enigmáticos, extraños, y que de cierta manera nos pueden resolver ciertas dudas sobre lo paranormal y lo desconocido y todo lo que nos interesa en este podcast. Primero, antes de continuar con historias y muchas otras cosas sobre estos seres, vamos a ver qué es un ser tulpa. Según el budismo tibetano y la doctrina Vajrayana, las tulpas son creaciones de la mente, ideas que toman forma física en nuestra realidad y se materializan para convivir entre nosotros. Bajo la concepción de los lamas, el universo en el que vivimos es una proyección creada por nosotros mismos. No hay fenómeno que exista si no es concebido por el espíritu humano. Los tulpas son entidades creadas por la mente de los lamas y son generalmente usados como esclavos. Según las creencias populares que se han ido adoptando a través de los años, las tulpas pueden tomar la forma de cualquier animal, objeto, ser humano o algún ser fantástico. También se dice que el tulpa irá aumentando su presencia a medida que pasa el tiempo y con mayor razón si recibe mucha atención o si la sigues como alimentando. Lo peligroso de estos seres es que se cree que pueden ser capaces de existir por cuenta propia sin que quienes lo crearon los puedan controlar. O sea, que los tulpas pueden convertirse en algo tangible en nuestra realidad y dejaría de ser una proyección mental o un ente imaginario, e incluso se dice que pueden llegar a tener conciencia propia. Volviendo al budismo tibetano, los monjes pasaban gran parte de su vida meditando y buscando alcanzar la paz, la armonía, la tranquilidad y el equilibrio. Esta doctrina es diferente a la de nosotros. Ellos están más como en alcanzar el nirvana, ¿no? Eliminar el sufrimiento humano, ser capaz de tener paz, tener armonía, tener tranquilidad. Sí. Es muy diferente a la religión a la que yo estuve acostumbrado o con la que yo crecí. Cuando alguno de estos monjes se sentía preparado para alcanzar la iluminación, tenían que llevar a cabo un ritual llamado la danza del Chot, en el que, según se cuenta, debían de crear un tulpa como objetivo final. Para esto, debían concentrar todo el poder que habían desbloqueado a lo largo de su vida y para lo cual se habían preparado por tanto tiempo. Pero antes de continuar con esto, quiero decirles, o me siento con la responsabilidad de informarles, que yo encontré y estuve buscando, y entre todo lo que vi en internet, se dice que este ritual era más bien usado para alcanzar la iluminación final, mediante la aniquilación del ego, y no creando un ser imaginario, como lo dicen algunas otras fuentes. Incluso se cuenta que los orígenes de este ritual no son puramente budistas, sino que se remontan a la religión Bon, que era una religión existente en el Tíbet desde antes de que llegara el budismo.
Entonces digamos que esto no es necesariamente del budismo como tal, como se dice los tulpas. Este ritual solo era practicado por discípulos avanzados que estaban preparados para alcanzar la iluminación última por medio de la muerte mística de sí mismos. Lo extraño, y lo único extraño que yo encontré, es que estos rituales se llevaban a cabo en cementerios o parajes desérticos. Es lo único que sí me resulta como extraño. ¿Por qué? O sea, ¿qué necesidad había que fuera en un cementerio, ¿no? O en un lugar... Con esas características, Entendería, ¿no? que en un lugar desértico, en un lugar donde no hubiera más gente, pero en un Sí. cementerio no se me hace tan lógico. Puede ser que esto se haya ido modificando a lo largo del tiempo y a lo mejor no haya sido así al Sí. inicio. Dicho lo anterior, hay otras fuentes en donde se cuenta que la danza del Chod consistía en lo siguiente. Se dice que se colocaban 12 monjes maestros en círculo y en el centro estaba el aspirante, quien asumía el riesgo de morir en el intento o perder la mente cayendo en la más intensa locura. O sea, digamos que tenías que estar muy preparado realmente y estabas consciente de que ese paso podía acabar contigo. No necesariamente físicamente o que murieras, sino que te volvieras completamente loco. Sí, que mentalmente te perdieras. Exactamente. Que estuvieras aquí, pero no estuvieras aquí. Ajá. Algo así. El aspirante que estaba dentro del círculo debía crear un tulpa. La imagen mental que esta persona debía crear era un ser idéntico a él. O sea, un doppelganger. Que ese es un tema de podcast del que vamos a hablar también en otros programas. Mientras los demás monjes que formaban el círculo también creaban seres tulpa. Y la tarea de estos seres era desmembrar al doble del aspirante. Si esta persona se resistía al desmembramiento de su doble, había pasado la prueba y había alcanzado la iluminación última. Pero por lo contrario, si sentía el más mínimo ápice de miedo, perdía la mente para el resto de su vida, o sea, se volvía loco. Wow. Según se dice que después de esta prueba, el monje era capaz ya de crear seres tulpa a diestra y siniestra y estaba lo suficientemente preparado para resistir lo que fuera. Me resulta un poco interesante y extraño el que te prepararan o que tu prueba final fuera para que no te volvieras loco. Entonces esto quiere decir que si esto existe y eran capaces de crear seres tulpa, debías de estar completamente preparado y no volverte loco en el intento cuando crearas este tipo de seres, por lo que conllevaba la responsabilidad que puede traer seres a tu realidad, ¿no? O sea, se me hace algo bastante bizarro y extraño. A ver. De aquí hay algo que me hizo que me perdiera un poco. Si tenía un poco de miedo durante que desmembraban a su ser tulpa, a su doppelganger, ¿no? se perdían. Entonces, ¿qué tenían que hacer durante el ritual para poder llegar a la Estar iluminación? completamente tranquilos. Tranquilos Ujú. solamente, a pesar de lo que vieran. Resistir todo lo que vieran. Por eso es lo que te digo que me resulta bizarro y extraño, porque entonces tendrías que estar muy preparado para lo que podrías ver cuando tú creas un tulpa. Ajá. A lo mejor, Sí, porque no sabes qué puedes generar. a lo mejor lo que los ancestros habían visto generando seres tulpa es por eso que hacían que se prepararan de esta manera, ¿no? Sí. Para que no sufrieran o se volvieran locos, como lo digo. O sea, al momento de tú crear y traer algo completamente extraño y fuera de esta realidad como tal. Es que como tal sería crear de la nada. Exactamente. Estamos hablando de crear de cero. Y ahorita más adelante se pone chido porque les voy a dar como los pasos que se dicen para crear un tulpa. Y a mí esta cosita me dio en el estómago de pensar hacer este tipo de cosas, pero ahorita lo vamos a platicar. Ahora, cuando se supone eso va a ser que estos interesante. monjes creaban tulpas, decían que duraban poco o mucho dependiendo de cuántos monjes creían en lo mismo. O sea, dependiendo de cuánto poder Okay. le daban en el mismo, digamos, en la misma sociedad en la que se desenvolvía. Ajá. Existen varios relatos en los que se cuenta que estos seres se convertían en algo peligroso, pues eran capaces de adquirir conciencia y eran capaces de vivir siglos anclados en el inconsciente humano. Y esto
es súper interesante porque vamos a pensar que lo que hoy conocemos como fantasmas, a lo mejor son creaciones imaginarias de ancestros, de gente que estuvo en ese mismo lugar en el pasado y creó algo de su mente, y estos tulpas siguen atrapados en ese este lugar. Aquí empieza como ¡pum! A explotarte un poquito la cabeza, porque es por eso que decía que tal vez estos, si es verdad que existen estos seres tulpa, nos pueden abrir un panorama a todo lo paranormal Sí. que conocemos y que hemos estado como leyendo e investigado. Los seres tulpa están extensamente ligados a la ley de la atracción, que a grandes rasgos Ajá. saben que es una creencia. Y digo, claro, es una creencia solamente. Creencia. Y creo, incluso es considerada una pseudociencia, no es algo realmente En lo que te aceptado. puedes basar al 100%. Pero a grandes rasgos es una creencia que promulga que los pensamientos que una persona posee, ya sean conscientes o inconscientes, provocan consecuencias afines a lo que se desea, ¿no? Es lo clásico que te dicen, si lo crees, lo creas, ¿no? Yo no estoy 100% convencido de eso, porque yo estoy fielmente casado con que tiene que haber acción. Sí, no es solo desearlo, ¿no? Exactamente, porque yo puedo desear ser millonario, pero si yo no muevo un dedo, pues jamás me voy a ser millonario. Claro, Entonces, para mí hay gran parte de acción. sí. Esta creencia pues es bastante polarizada, pero ustedes al final tienen la última palabra de creer o no creer en la ley de la atracción, Claro. y pues cada quien es libre. Hasta este punto tenemos claro a qué se refiere el término tulpa, pero ¿existe fundamento científico para creer en estas cosas? Pues bueno, al igual que los aliens, los fantasmas, los críptidos, todo lo que hablamos aquí, no hay una certeza de que existen, son más bien una creencia como tal. Ujú. Pero se habla tanto de estos fenómenos y en tantos lugares del mundo que nos hacen dudar de su no existencia, ¿no? O sea, Sí, claro. hay tantas historias que dices, híjole, ¿por qué coinciden tanto, no? ¿Por Ajá. qué hay tanta coincidencia en tantas cosas? Entonces te hace dudar de, tal vez sí, puede ser que sí existan. ¿Y si sí es cierto? Y sí es cierto, como decía Adal Ramones. Ajá. Y aunque no hay una prueba fehaciente de que los seres tulpa existen o pueden ser creados, hay algunas personas que han colocado los cimientos para llegar un poco al fondo de este tema. Y uno de ellos fue Masaru Emoto, un escritor japonés enfocado en el área médica. Emoto creía que existía una gran relación entre la mente y la materia, pero para poder probar esto, Emoto realizó varios experimentos, y uno de sus experimentos más famosos consistió en colocar recipientes de agua separados y les colocó una etiqueta. Hagan de cuenta, colocó dos baldes. Una le puso etiqueta con la palabra amor y al otro recipiente le puso la palabra odio. Emoto reproducía música en presencia del recipiente con el mensaje positivo y música estridente con el balde con la etiqueta negativa. O sea, como que les empezó a diferenciar. Al balde de lo negativo le ponía música fuerte, le decía malas palabras, le deseaba cosas malas, etc. Pero al otro le deseaba cosas buenas, le ponía música clásica, hacía muchas cosas diferentes. Sí diferenció mucho de lo positivo de lo negativo. Ok. El resultado, en palabras de Emoto, fueron impactantes, pues después de congelar el agua y revisar los cristales resultantes microscópicamente, pudo ver que los cristales del mensaje positivo estaban armonizados, su estructura era geométrica y estaban unidos como los copos de nieve. Extrañamente, los cristales del recipiente negativo estaban rotos y sin concordancia. Con este resultado, Emoto confirmaba y reforzaba su idea de que, debido a que nuestro cuerpo se conforma aproximadamente del 60% de agua, los pensamientos de la gente que nos rodea puede generar un impacto importante en nuestro cuerpo. No estaría tan descabellada la idea de que fuera así, pero la comunidad científica no estaba de acuerdo con lo propuesto por Emoto, ya que no había suficiente evidencia para que tomaran los resultados como concluyentes, ¿no? Incluso pueden ser muchos otros factores. Incluso puede ser que a lo mejor los tenía en lugares diferentes, los tenía en lugares separados. Es más, me atrevo a decir que aunque sean baldes idénticos, puede ser que incluso las bacterias no sean las mismas que están en cada balde. Y ese tipo de cosas influyan en el resultado. Sí, claro. Al final, algo hasta tan tonto, ¿no? Como decir, si
tal vez hasta temperatura Sí, claro, todo a las que puede influir. estuvieron expuestas cada una de estas baldes, ¿no? Sí, o sea, son muchos factores y no necesariamente las emociones, ¿no? Sí, O sea, exacto. no necesariamente las palabras que se le dice. Digo, puede ser, pero también es como dices, no es concluyente porque también no estamos tomando el panorama completo, ¿no? Del decir que otros factores también Exacto. influyeron en el momento en Exacto, que exacto, se reprodujo música, etcétera, ¿no? Sí, o sea, es que son muchos otros factores, Ajá. como lo digo, no necesariamente solo las emociones. Ahora, Emoto dijo, bueno, no, me voy a quedar aquí, tengo que llevar este experimento un escalón arriba. Así que en el 2006 se juntó con Dean Radin y llevaron a cabo un nuevo experimento, y su resultado fue publicado en la revista Explore Journal. Para esta prueba, Emoto colocó recipientes con mensajes positivos y negativos igual, pero en el estado de California, en Estados Unidos, y él, estando en Tokio, a más de 8,000 kilómetros, le enseñaba a varias personas las imágenes de los recipientes y les pidió a más de 1,800 personas que tuvieran pensamientos positivos y negativos para cada recipiente. O sea, les enseñaba una foto, les decía, mira, ve esta foto, el que era positivo decía, piensa en algo bonito, deséale cosas buenas, bla, bla, bla. Al otro, cosas negativas. Ok. Después, al congelar el agua y revisar los cristales de hielo, el resultado fue el mismo que en los recipientes cuando hizo su experimento local. Los cristales del mensaje positivo estaban unidos y geométricos, y los del balde del mensaje negativo estaban separados y sin concordancia. Es extraño, pero Bastante. aún después de estos resultados, la comunidad científica no cree lo propuesto por Emoto, ya que estos resultados pueden deberse, como lo dije, a varias circunstancias y no necesariamente a los pensamientos de la mente humana. No es concluyente. Es que no es Al final, concluyente, ajá. exactamente. Necesitarías muchas más pruebas para realmente estar en la certeza de que los pensamientos... Sí, de que ese fue el punto, o la razón más bien, perdón, principal del por qué Exacto. tiene esto, ¿no? O por qué el resultado final, y no fueron Otras todos los cosas. otros factores. Sí, otros factores. Ujú. Yo también me caso más con la idea de otros cientos y miles de factores que pueden influir en los resultados. Pero en la segunda parte del siglo XX comenzó a usarse un término que puede ligarse mucho a los tulpas. Este término es egregor. Y el egregor viene del griego vigilante, y es un concepto espiritual que hace referencia a la posibilidad de manifestación de un efecto causado por el pensamiento colectivo. Es decir, la posibilidad de que a través de la conjunción de voluntades se forme una entidad psíquica capaz de influir en la realidad. Algo parecido a lo expuesto por Carl Jung, que dijimos en el pasado de la Ouija, De sobre hecho, el inconsciente colectivo. Y aquí vámonos un poquito más atrás, cuando casi al inicio de este programa, bueno, este podcast, hablamos de los milagros y Ajá. tocábamos mucho esto de la fe. Y platicábamos varias experiencias, incluso propias, y otras de mucha gente, que decíamos que la fe o el pensamiento colectivo hacen, bueno, no necesario, no voy a decir que hacen que se cure la persona, pero a veces cuando nos topamos con esto de los milagros, de gente que se recupera de una enfermedad muy cañona porque la gente reza o cree que se va a recuperar, ¿no? Entonces, no me niego a la posibilidad de que tal vez el pensamiento colectivo sí pueda influir de manera física en nuestra realidad. Aunque me resulta bastante extraño, ¿no? Y bastante difícil de creer. pero tendría mucho sentido en muchas cosas. Pero bueno, esto nos lleva al proyecto de conciencia global, un proyecto de la parapsicología llevado a cabo desde el año de 1998, principalmente en la Universidad de Princeton. Mediante este proyecto se pretendía detectar mediante una red mundial informática la relación que puede haber entre la conciencia colectiva y la realidad física. Este proyecto fue concebido en 1979 por el decano de la Escuela de Ingeniería y Ciencia Aplicada de la Universidad de Princeton, Robert Jahn, con la finalidad de estudiar científicamente la interacción entre la conciencia humana y los instrumentos físicos. Dentro de este proyecto, el director Roger Nilsson creó un aparato que generaba ceros y unos de forma aleatoria y los representaba en una gráfica de su ordenador, generando prácticamente la misma cantidad de ceros y unos, ¿no? Por probabilidad es obvio Ujú. que el 50
aproximadamente se va a ir al 0 y el otro 50 al 1. Este aparato lo tenía en sus instalaciones y generaba ceros y unos cada segundo. Durante varios años lo estuvo haciendo. Y Nilsson se dio cuenta de que los resultados cambiaban drásticamente cuando durante ese día había habido algún percance o un accidente. Como que los resultados de ceros y unos no se quedaban en el 50%, sino que eran del 30-70, etc. Era extraño porque solo eran los días en que había un accidente, cuando la gente estaba como estresada. Entonces Nilsson dijo, bueno, vamos a potenciar este experimento porque los resultados pues no son concluyentes. Entonces creó una máquina a una escala mucho mayor, colocando 75 prototipos repartidos por todo el mundo. Esto con la ayuda obviamente de varias universidades, y las máquinas estaban conectadas mediante internet y de forma pública, o sea, todo el mundo podía ver los resultados. Las pruebas duraron varios años y los resultados fueron muy extraños, ya que en días con grandes catástrofes como el tsunami en Japón o el 9/11 en Estados Unidos, las máquinas generaban patrones de coincidencia matemáticamente imposible, según los especialistas. Igual, en días con catástrofes, en días con cosas negativas, cambiaban los resultados, algo que no hacían otros días. Y esto, pues ya a mí cuando lo estaba leyendo, como que sí me hizo dudar un poquito, de decir, pues puede que sí, ¿no? Que sí hay una posibilidad de que la mente humana, el colectivo, sea capaz de generar ciertas cosas. Ahora, en la actualidad hay investigadores que creen que la mente igual tiene una interacción directa con la realidad física, como José Miguel Gaona, un psiquiatra de Madrid, quien creó una máquina parecida a la de Nilsson, pero digamos que era portátil, ya no era en un ordenador, sino que fue una máquina portátil que le llamó el Cilerón. La máquina igual generaba ceros y unos cada segundo, y Gaona llegó a la conclusión de que la máquina generaba resultados diferentes a la media, o la de 50 y 50, cuando estaba en algún lugar de carga positiva y negativa, no necesariamente negativa, en misas, en velatorios, en entierros, sí, claro, en fiestas, en donde hubiera como un exceso emociones, como un exceso de emociones. Ajá. Había alteraciones en los resultados. Okay. No necesariamente negativo. Gaona, pues obviamente está convencido de que el azar no existe. Él dice que el azar no existe, que todo depende de varios factores y uno de esos es la mente humana. Pero imagínense que de verdad el azar no exista y que de verdad se influye. Estaría muy chido llegar con un experimento y poder comprobar que sí es así, ¿no? Hay algo que me está haciendo mucho ruido y no sé, lo hemos hablado en otros capítulos, esta parte de la latiz, ¿no? Y del pensar que tal vez esto sea una simulación y que tal vez, no sé, todas estas teorías conspirativas, ¿no? Aquí me hace mucho ruido el hecho de, no sé, tal vez me estoy debrayando y tal vez me estoy yendo por una parte que no, pero ceros y unos que es código binario en programación. Incluso ajá, pensaríamos que nosotros igual estamos programados de la misma manera. Entonces, precisamente, si hay una alteración en las probabilidades en días de demasiada emoción, o tal vez en un exceso de pensamiento, me hace un shock en la cabeza el hecho de pensar que si fuera una alteración de algún código uh-huh, más grande que nosotros, de algo que tal vez no podamos explicar, que tal vez algo se mueva más allá de todo lo que podamos entender, y que el hecho de que solamente tengamos una respuesta colectiva masiva de pensamiento positivo o negativo sea una consecuencia de lo que pasó. No sé, me hace un boom en mi cabeza esto, y el hecho de pensar simplemente que el poder que podría llegar a tener la mente humana, y si la gente en realidad pudiera controlar todo esto, ¿qué tan distinto sería el planeta el día de hoy como lo conocemos? Sí, sería completamente diferente. La realidad sería completamente diferente. Ajá. Pero, ¿por qué creemos? O sea, ¿por qué la sociedad o la cultura en general cree
en estos seres, pues parece que todo viene de lo expuesto y contado por Alexandra David Neal, una periodista, exploradora y escritora franco-belga, quien fue una persona muy espiritual, ¿no? Y estaba muy interesada en el budismo. Por eso pasó mucho tiempo en el Tíbet y fue adquiriendo gran conocimiento de los lamas budistas. En su libro Magic and Mystery in Tibet, Neal describe que ella se interesó especialmente en la creación de los seres tulpa. Incluso se le volvió una obsesión completamente. Según cuenta en el libro, los lamas budistas estaban en desacuerdo con la necesidad de Alexandra de aprender esta práctica, pero aún así la fueron preparando, como que la llevaron por el camino. Ujú. Alexandra en algún momento se alejó del resto y una vez aislada comenzó a visualizar a lo que posteriormente sería su tulpa. Ella imaginó a un monje gordo y de baja estatura pretendiendo que éste fuera un ser alegre y de actitud inocente, y tras una dura sesión, aquella entidad apareció frente a ella. Al inicio el tulpa era algo así como un robot, solo realizaba y respondía a los mandatos de su creadora, pero después de un tiempo este ser comenzó a realizar actividades que no le habían sido encomendadas. Incluso la entidad alcanzó una apariencia corpórea y era confundido con un monje más del Tíbet. O sea, pasaba desapercibido, pasaba como si fuera alguien más. Aquella entidad comenzó a ser un ser con una voluntad propia, y a medida que iba sabiendo o siendo más independiente, los rasgos de este monje fueron cambiando, convirtiéndose en un ser malévolo. Alexandra comenzó a sentir mucho miedo y decidió deshacerse de este ser, y según la exploradora tardó más de 6 meses en que esta entidad desapareciera. No lo sé, puede ser que sí, no le creo tanto, pero puede que sí. Contemporáneamente hay cientos de historias sobre seres tulpa, incluso, como siempre lo he dejado claro, aquí me encanta Reddit, porque es un foro en el que pues, encuentras prácticamente todo e información de todo lo que quieras buscar. Y existen grupos en Reddit o en 4chan, que es digamos como el antecesor de Reddit, donde algunos denominados tulpamantes cuentan sus experiencias con los seres que fueron creados por ellos mismos. O sea, incluso ya hay grupos en donde ellos ya tienen un nombre, se autodenominan como tulpamantes, como creadores de tulpas. Estos tulpamantes crean animales, humanoides, cosas extrañas, y las historias resultan bastante bizarras, pero también muy interesantes. Extrañamente, y algo que me resultó también muy bizarro, es que los fans de My Little Pony fueron de las primeras comunidades en tomar en serio este fenómeno tulpa, ya que L. Cambria, una tulpamante de Missouri, creadora de un pony tulpa, dice que qué fan no quisiera uno como amigo. Estos fans de My Little Pony empezaron a crear tulpas, se dice que empezaron a crear tulpas, ponis, basándose en lo que a ellos les gustaba, ¿no? Sí. Y es claro. bizarro, es extraño. Otras comunidades, como el anime y el manga, también se enfocaron en estos seres tulpa, ya que comenzaron a crear tulpas basados en sus personajes de anime favoritos. Y esto lo entiendo, ¿no? Porque Sí, cuando tienes como una claro. cierta obsesión con cierto personaje, puede ser que le quieras dar vida. Sí, que quieras traerlo a tu realidad, ¿no? Sería chidísimo. Imagínate traer a Goku. O sea, traer a Goku a mi sería realidad. padrísimo, puta pero madre. O sea, ay, es bueno. que diría el tío Ben, ¿no? Todo gran poder Exactamente, conlleva una porque gran responsabilidad. ahora, se cuenta también en internet la existencia de las masitas, un concepto místico para poder invocar a tu propio padrino mágico, o sea, un ser que te sirve como compañero. Para poder crear a esta entidad debes usar mucha energía e imaginación. El ritual se dice que debe llevarse a cabo en aislamiento total. Durante la cuarentena, los supuestos casos de creación de masitas se incrementó, obviamente por la necesidad de compañía para poder sobrellevar la soledad del aislamiento obligatorio en esto del COVID. Claro. No hay un proceso específico para la creación de un ser tulpa, pero hay procesos estándar que resultan muy extraños, y aquí te van los 10 puntos para crear un tulpa según los foros en internet. Antes de decir los 10 pasos, quiero dejar bien en claro que solamente es la información. Nosotros aquí solamente estamos dando información y no te vamos a decir si es real o no es real, porque no lo podemos comprobar. Y yo no te voy a decir que lo hagas. Al final de cuentas, si tú quieres hacerlo, es tu decisión, ¿no? Y si quieres buscar más información, pues hazlo.
Pero escuchen lo extraño que resulta invocar o crear un ser tulpa, ¿no? De hecho, yo quiero hacer igual una recomendación, advertencia, que es, a veces no sabes ni siquiera con qué te estás metiendo, Sí, ¿no? sí. A veces hay cosas que van más allá de la imaginación o de las cosas que pueden quedar dentro de lo común o de lo normal, ¿no? De cada persona. Porque, por ejemplo, yo leo esto y a mí me parece una bobada. O sea, Sí. a mí me parece una bobada. Pero ¿qué tal y no? Pero es que precisamente, y es a lo que voy, ¿no? O sea, yo personalmente como dices, es información, Sí, yo pero solamente... tampoco es como que digamos, le recomendamos que hagan, no, o sea, y que cada quien es responsable de lo Sí, que hace claro. y no hace. ¿Por qué? Porque también, y es otra vez, ¿no? A lo mejor, si a lo mejor ni siquiera estás creando algo realmente y estás haciéndolo solamente mentalmente o sea, hay una línea muy delgada entre lo que es real y lo que tú puedes llegar a imaginar y no sé, siento que es una línea peligrosa, ¿no? Es que incluso como lo dijimos en el programa anterior con la Ouija, ¿no? Que el simple hecho de creer que algo está ahí, a lo mejor no hay nada ahí, pero el simple hecho de tú creer, a lo mejor te genera un miedo que te puede traer Exacto. consecuencias físicas en Sí, esta realidad, claro. y no necesariamente que sea que hayas creado un ser tulpa, ¿no? Exactamente, Entonces sí, ¿no? sí es como con mucha responsabilidad, y más si eres un fiel creyente de todo este tipo de cosas, te puede afectar a lo mejor de una manera mucho más, no grave, sino como tener un impacto mucho más grande que a lo mejor alguien que no cree en estas cosas, ¿no? Y ahora, pongamos el otro lado, ¿no? De decir, ok, nosotros no lo queremos, nosotros no nada, y a lo mejor, y si lo haces, si realmente te sale a hacer, Sí, puede ser, sacar puede algo ser. de este tipo y después te quieres deshacer de ello y no sabes cómo, o sea, es justamente a lo que voy, ¿no? O sea, cada quien sabe lo que hace y es responsable de las propias acciones, ¿no? Aquí Sí. yo no recomiendo que se haga absolutamente nada, pero como dices, ¿no? Puede ser una tontería, puede que no, Puede que no, ¿no? y cada quien sabe lo que Cada hace. quien sabe lo que hace. Ahora, el punto número 1 es como que el que dejan más en claro y marcado, porque dice, piensa bastante antes de crear un ser tulpa, ya que estará contigo por el resto de tu vida, y si cambias de opinión, el tulpa puede desaparecer, pero si alcanza su independencia, puede resultar casi imposible desaparecerle. Lo que decíamos, ¿no? Que si tomaba conciencia, podría andar por ahí Ajá, sin que como te si hiciera nada. caso, ¿no? El punto número 2 o el paso 2 es planifica la apariencia y la personalidad de tu tulpa. Incluso dicen que puedes asociarlo con algún aroma. O sea, digamos, quieres un tulpa, te vas a imaginar un hombre, una mujer, con ciertos rasgos físicos, incluso cómo es su personalidad, ¿no? Si es dócil, si es agresivo, etcétera. O sea, como que empiezas a imaginar a tu personaje. Básicamente como si estuvieras jugando un videojuego y empezaras a crear un avatar, ¿no? Exactamente, exacto. El paso 3 es visualiza tu tulpa. O sea, ya después de que como que tú escribiste sus rasgos, lo visualizas, lo empiezas a pensar, ahora es así. El paso 4 es toca tu tulpa de manera imaginaria. O sea, ya empezar a tener como cierto contacto y como tener interacción con algo que está ahí enfrente de ti. El paso 5 es visualiza los movimientos de tu tulpa. O sea, ahora ya tienes que verlo, empezar como si estuviera caminando, como si estuviera contigo, como si te estuviera acompañando otra persona. El paso 6 es crea un lugar en donde tú y tu tulpa vivan. Incluso le dicen como el país de las maravillas. Empieza a pensar en un lugar en donde solo tú y él pueden estar. El paso 7 es crea una narrativa y elige una voz para tu tulpa. O sea, como que va en forma progresiva. El paso 8 es sal a caminar y piensa que tu tulpa está caminando a tu lado. El paso 9 es cierra los ojos y dile a tu tulpa que estás dispuesto a abrir tu mente para que él entre. El paso 10 es espera a que tu tulpa te responda. Y entonces aquí, a mí como que lo que dije se me revuelve un poquito el estómago, porque cuando hemos hablado de fantasmas, de este tipo de cosas, de entidades, demonios, etc., hemos dicho que lo peor que puedes hacer es darle como ese poder y permitirle
estar contigo, Esa ¿no? entrada. Darle como esa entrada a tu vida. Y es lo que estás haciendo. Justo lo que dices, ¿no? Entonces estás dándole la libertad de tener hasta cierto punto la personalidad que tú le diste, pero una vida propia. O sea, me refiero a que ese ser va a en algún momento a tener vida y elegir si te contesta o no. O más bien, si logras darle vida, si te contesta, ¿no? Sí. En este caso. Pero el problema es que conforme vaya creciendo, por decirlo como si fuera un Tamagotchi, por decirlo de alguna manera, va a ir tal vez queriendo una cierta independencia que si la Claro. logra, en ese caso tú ya no vas a tener algún tipo de control sobre él. Ya no lo vas a poder Ahora, controlar. aquí viene algo que decías, ¿no? Esa paz por parte de los monjes para poder ver algo de este estilo y que el tulpa, para poder hacer tulpas a diestra y siniestra, ¿no? Tenía que ver esta parte del desmembramiento, tenía que ver esta parte de todo esto, ¿no? Porque, según lo que dijiste de esta chica en el libro, ella creó uno y hasta cierto punto comenzó a hacerse independiente y a hacerse hasta agresivo, ¿no? Sí. Hostil. Entonces, me hace pensar que tal vez el hecho de tener cierta paz mental sería la lógica de que crearas un tulpa y este tulpa, aunque saliera de tu control, no hubiera estado creado con alguna malicia o algo para que Puede no ser. fuera un ser malo y no hubiera una consecuencia. Sí. Sí, puede ser. Puede ser. Y puede ser que por fatal. eso necesitabas tanta preparación, ¿no? Exacto. Tantas horas de meditación y preparación para hacer este tipo de cosas. Ahora, con lo que dije, vamos a pensar que realmente puedes crear un ser tulpa con estos pasos. Un escritor que hace un libro, obviamente tienes que hacer tus personajes. Los piensas, los visualizas, le das... No seas así. Entonces vamos a pensar que incluso un escritor puede crear un ser tulpa. ¿Estás de acuerdo? ¿Y si Pinocho es un ser tulpa? Es que inconscientemente puede crear... O sea, a mí cuando estaba leyendo esto, se me vino a la mente Silent Hill. Silent Hill, para los que no son gamers, es un videojuego de hace 2 décadas aproximadamente. O más. Un poquito más. Un juego, para mí, de los mejores juegos que existen. Sin de terror. duda. De terror psicológico. Y en este juego, la premisa era que todos los seres contra los que tú peleabas eran creados por la mente de Alessa Gillespie. Ajá. Entonces, incluso esto me llegó a la mente. Incluso hay otro videojuego que se llama Alan Wake, Sí, en el de que hecho, ahorita él que dijiste también hace del él escritor y escribe, todo. ajá, y él es el que genera como de sus pensamientos se hacen todos estos monstruos contra los que tienes que lidiar durante el videojuego. Ahora, Ay, Dios. hay seres tulpas o hipotéticamente existen seres tulpas muy famosos. Y digo hipotéticamente porque no los podemos ni siquiera comprobar que existen, ¿no? Exactamente. Uno es de algo que hablamos hace poco, Pie Grande. Sí, Yo lo dije incluso, creo que en ese programa dije que De hecho, lo posiblemente puede mencionaste. ser un ser tulpa, sí. creado por la mente colectiva de que realmente existe, a lo mejor ya hicieron que exista. La Llorona, aquí en México Sí. o en Latinoamérica, es tan famosa que posiblemente igual el inconsciente colectivo ya hizo que la Llorona exista. Y es que aquí, por ejemplo, hablando de ella, lo que se me hace increíble a mí es que, digo, la gente que nos escucha aquí en México, conocemos todos a alguien que conoció un vecino, conoció a un amigo, o que incluso esa persona llegó a escuchar a La Llorona en alguna madrugada, Ujú. además, y somos de ciudades distintas, Sí, sí, somos o sea, de distancias muy lejanas como para que digas, ay, es una persona, ¿no? Que digo, ahora podría ser una bocina o muchas otras cosas, No, o sea, pero, incluso la simple imaginación, ¿no? Pero ajá, sí puede ser que, es más, a mí me llevó el pensamiento de que los santos, o sea, todos los santos en las religiones, todos los seres santos, puede ser que también sean solo creaciones
igual de la mente, ¿no? La Virgen de Guadalupe aquí en México, por ejemplo. Slenderman también, aunque se sabe que es una creepypasta, se cree que posiblemente haya avistamientos de este ser porque después de todo lo que se creó en internet y la histeria y el terror colectivo tal vez hicieron que Slenderman comenzara a existir en nuestra realidad. Y de hecho, no sé, pero al menos yo no recuerdo, antes de que existiera Slenderman como tal, la creepypasta y demás, yo no recuerdo alguna historia con un ser de estas características. No, claro que no. Entonces, Por eso es sí como puede dices, ser. ¿no? O sea, si ahora hay avistamientos o demás, que de igual manera, como dices, hipotético, porque no podemos comprobar absolutamente nada, pero si es que existiera, entonces sí es que a partir de una creepypasta, porque sabemos que fue una creepypasta lo Sí, que... esto está confirmado. o sea, Que todo es inventado. Slenderman nació literal de la mente de alguien, pero como dices, ¿no? Nació tal vez de una idea, pero el colectivo hizo que ya existiera un ser. Ahora, por definición y teóricamente, el tulpa es algo que se presenta de tu imaginación. No sería tanto, por ejemplo, ha habido casos mortales que los platicamos en alguna ocasión sobre Slenderman, de unas chavitas, Ajá, por ejemplo, sí. que acuchillaron a otra niña por creer tanto en Slenderman. Ujú. Entonces imaginen el poder que puede tener. A lo mejor ni siquiera es algo físico, solamente es el colectivo Sí. y qué impacto tuvo. Dentro de las historias de los supuestos seres tulpa, hay una que pues me resultó bueno de comentar porque es atractiva la historia. Fue el caso de Olivia Mabel, una mujer de Texas en Estados Unidos. Todo pasa en Estados Unidos. Según se lee en internet, Bueno. Mabel perdió a su hijo en el año del 91, cuando por desgracia el niño murió ahogado en el lago que estaba muy cerca de su casa. El 27 de febrero del 94, aproximadamente a las 9 horas, el 911 o el 911 recibió 3 llamadas que no tuvieron respuestas cuando levantaron la bocina o cuando respondieron. Y las llamadas habían sido realizadas desde el rancho Footlights, propiedad de Olivia Mabel. Se sabía que era de Olivia Mabel. Cuando los policías llegaron, porque pues obviamente dijeron, llamaron 3 veces, seguramente están en peligro. Llegan, Sí. pero vieron que todo estaba completamente cerrado. Incluso las ventanas parecía que estaban como muy mugrosas, que no se veía bien para adentro. Y cuando pudieron tumbar la puerta, que parecía no haber sido usada por mucho tiempo, incluso se decía que hasta estaba como hinchada la madera de que no se usaba, ¿no? Ok. Se encontraron con que Mabel estaba sentada en una mecedora en el cuarto de su difunto hijo. Mabel estaba sin vida y con señales de que había muerto semanas antes o meses antes. En su mano se dice que tenía un muñeco de madera con ojos de lentejuela y vestido con una playera, que según dicen era ropa de su hijo. Enfrente de la mecedora estaba un altar donde se encontró una nota supuestamente escrita por Mabel que decía lo siguiente: Mi Aiden, lo siento mucho. Nunca debí haber dejado que llegara a esto. Me voy, no dejaré que me tengas, vil, malvada criatura. Mamaba por ti, Aiden, mi dulce Aiden, mami te ama. La nota extrañamente estaba fechada con el 27 de febrero del 94, o sea, ese mismo día. Pero ¿cómo era posible si ella se supone que había muerto meses antes, no? Esto era imposible. El internet pues obviamente colapsó, comenzó a circular hipótesis de la creación de un supuesto tulpa. Creían que Mabel, ante la necesidad de estar en contacto con su hijo fallecido, tal vez creó un tulpa, ¿no? Que no era su hijo, obviamente, era otra cosa. ¿Puedes repetir el mensaje que dejó? Dice: Mi Aiden, lo siento mucho, nunca debí haber dejado que llegara a esto. Me voy, no dejaré que me tengas. Eso está raro. No Vil, malvada criatura, mamaba por ti, Aiden, mi dulce Aiden, mami te ama. O sea, sí suena como que un mensajito como que está dejando, como que algo le estaba pasando, algo extraño le estaba sucediendo, ¿no? Que dicen, no voy a dejar que me tengas, ¿no? Estas hipótesis se reforzaron porque se encontraron un pedazo de papel con unas palabras escritas en tibetano que se traducían como creación de una manifestación. Entonces, pues la historia resultó muy interesante, pero cuando yo me puse a investigar más porque me interesó, incluso todos los lugares en donde estaba esta historia parecía que estaba copy-paste, o sea, copiada, pegada. Ajá, o sea, todas sí, las páginas que yo leí, copy-paste, la misma historia, todo.
Entonces me puse a investigar más y resulta que todos los datos de la supuesta muerte de Aiden no existen. O sea, no hay un reporte policíaco de su muerte, no hay reporte ni siquiera de las llamadas del 911, no hay visitas de la policía. Entonces pues, se llegó a la conclusión de que todo fue una creación de alguien, como una creepypasta Una igual, creepypasta. y se regó por todos lados como una leyenda urbana. Por eso dije que me resultó interesante, pero al final pues sí me desilusioné porque yo pensé que sí me había encontrado como con algo, pues algo interesante, Fuera de algo lo normal, realmente algo, sí, ajá. que me diera señales como de seres tulpas, Sí, ¿no? que realmente hubiera, ¿cómo decirlo? Pruebas fehacientes de que, bueno, tal vez no de un ser tulpa, pero sí de que algo pasó, ¿no? O sea, Sí. tal vez toda esta historia si fuese real, Si hubiera sido realmente, real. exactamente, ¿no? Cambia la perspectiva, pero al ser simplemente una historia más, otra que creepypasta, es pues simplemente eso. Sí, ahora, antes de cerrar para ya acabar con este episodio, yo dije al inicio que este tema o los seres tulpa podían abarcar pues todo lo paranormal y todo lo que hablamos aquí, ya que puede que los fantasmas, los aliens, todo lo que vemos paranormal solo sean creaciones de nuestra mente, solo sean representaciones de nuestra mente. En un episodio anterior también yo dije que me resultaba muy extraño que los fantasmas casi el 100% tuvieran forma humanoide. Que casi no me encuentro historias y casi nadie me cuenta historias de fantasmas con otro tipo de cuerpo. Y tal vez todo puede deberse a que si son creaciones de la mente, tú no puedes crear algo que no conoces. Exactamente. Tienes que basarte en lo que conoces. Y va más allá, ¿no? También al principio del episodio dijiste algo de creaciones, ¿no? De creaciones tulpa igual humanoides, perdón. Ajá. Entonces, como dices, si se quedan en esos lugares, por decirlo, ¿no? Tal vez, si por alguna razón, y es que aquí también entra algo que yo no podría, y tú tampoco podríamos saber en el hecho de que es un tulpa como tal, ¿no? O sea, cómo se crea, de qué está hecho, cómo está conformado. Pues es que esto es lo que se dice. Exactamente, ¿no? O sea, tal vez quienes tengan esta información serían a lo mejor los monjes, todo este tipo de pues sí, ¿no? Se supone que allá se fue esta chava a hacer como su investigación y demás. Pero no sé, me resulta un tema interesante al final. Me hace un boom en mi cabeza y yo creo que con esto solamente queda como que un poquito más abierto el hecho de pensar qué tan poderoso es la mente humana, ¿no? Qué tan fuerte podría llegar a ser una mente humana si es que esto llegara a ser real. Si ¿no? es que realmente podemos hacer algo y crear algo en la realidad y que sea pues tangible, porque puede ser que solo sea esquizofrenia, También, ¿no? también. O sea, puede ser que solo sea algo de la mente, algo que sucede en la mente, ¿no? Y es que Y aquí hemos también tocado ese tema de esquizofrenia y este tipo de problemas mentales, entre comillas, que posiblemente yo me abro a la posibilidad de que no necesariamente sea un problema, ¿no? Que tal vez sea otra sensibilidad, que tal vez sea otra forma de interpretar la realidad, porque un esquizofrénico lo que hace es como interpretar la realidad de otra manera. Uh-huh. Entonces puede ser que solo sea, como lo dije en alguna vez anterior, es que solo sea una sensibilidad, una forma de interpretar completamente diferente lo que vemos aquí nosotros, y eso pues nos lleva a lo que comentaste hace rato, una Matrix, lo de Pachita, lo de Jacobo Greenberg, ¿no? Uh-huh. Que pues tal vez sí todo está aquí, pero pues nosotros no somos capaces de ver todo lo que está, ¿no? Nada más lo que nuestros 5 sentidos son capaces de percibir es lo único que vemos y que podemos sentir, pero tal vez hay no tal vez, hay muchas otras cosas que están aquí presentes entre nosotros que somos capaces de percibir. Yo siempre lo hemos dejado en claro. Las ondas de radio, sí, aquí están presentes, pero nosotros no somos capaces de sentirlas. Pero incluso, ¿no? Hasta el sonido.
lo podemos escuchar y lo podemos tal vez sentir la vibración, pero no lo podemos ver. O sea, Bueno, pero sí lo percibes con sí, un sentido. Pero es a lo que, digamos, tomando eso como una base de todas las ondas, por ejemplo, también el internet, como siempre lo mencionas, que también son ondas, ajá, que de está radio. pasando y no lo sentimos, no lo percibimos, Ujú. pero ahí está. Pero ahí está, exactamente. Entonces, incluso, ahora con esto de los seres tulpa, yo me atrevería a decir que tal vez Dios también sea solo un También, tulpa. tal vez. ¿No? Sí. Y esto, antes de que se paren de uñas y empiecen a decir que somos cero creyentes o que tal vez es como una falta de respeto, es simplemente una posibilidad. No Yo- estamos diciendo Y yo no, es más, yo nunca les he dicho que no crean. Yo a la gente, yo siempre he dicho, lo que tú creas y lo que te haga sentir bien, adelante. Yo no soy un creyente de Dios como la interpretación que me dan. Yo soy más un deísta, ¿no? Yo creo en una deidad, algo más poderoso que nosotros, que fue lo que nos creó, pero no basándome en ninguna religión. Sí. Entonces, esto también de la Matrix, puede ser que también Sí. formamos parte de un videojuego o algo así, y que pues sí no somos capaces de tomar o de tener ciertas capacidades más allá. Tal vez sí han existido algunas personas que son capaces de crear o de hacer otras cosas que creemos imposibles. Y también puede ser que esto de los seres tulpa solo sea una leyenda también. Que tal vez los tibetanos tal vez sí se preparaban, pero no para este tipo de cosas. Incluso puede ser que tal vez la creación como ellos la interpretaban, tal vez era como una forma de interpretar la iluminación como algo más allá, pero no necesariamente la creación de un ser, ¿no? Puede ser algo mucho más de conciencia, de otro tipo de cosas que a lo mejor se han ido modificando y transformando, y el creer hoy y decir que a lo mejor son seres tulpa que se creaban así, pero a lo mejor era otra cosa completamente diferente en la antigüedad, Sí. ¿no? O incluso, ¿no? Aquí, y es algo que dije hace rato, tal vez, y como dices, ¿no? Tal vez ese ni siquiera sea el objetivo, tal vez Sí. final, ¿no? Yo no, pensándolo de esa manera, yo no creo que ese sea el Es que el ¿sabes qué objetivo pasa? final. Que ellos al principio lo dije, ellos los utilizaban como esclavos realmente, o sea, como a Ajá. lo mejor para que les ayudaran, pero no para otras cosas. E incluso yo lo dije, que uno de los rituales era para como quitar tu ego, o sea, deshacer Ajá. tu ego. Entonces yo creo que, por ejemplo, si tú quieres crear un ser tulpa hoy, es para tu bienestar, para que te dé algo que tú a lo mejor no tienes, compañía. Incluso hay historias de gente que inventa sus novios y novias. Es que es ahí donde yo siento que está como que lo peligroso. Desde mis creencias, desde mi punto de vista, ¿no? Y es a lo que voy y es como el punto, ¿no? Si son estas personas las que, te digo, a lo mejor no es el punto, no es el objetivo final, sino simplemente una prueba más o un obstáculo más que tienen que atravesar para llegar a algo más grande. Más grande. Me preocupa el hecho de que tal vez si todas estas personas y lo que dije hace ratito, ¿no? Si eres capaz de crear algo, pero también tú no sabes si una parte de lo que tú estás creando y de lo que tú estás dando vida es tal vez también una parte de la esencia de ti. Seguramente. Como un horrocrux, ¿no? Entonces, si una parte de ti tiene una esencia mala, si una parte de ti tiene una parte podrida, que realmente todos, muy dentro de nosotros, alguna partecita está podrida de algo, tal vez por eso tenías que tener cierta calma, iluminación, tranquilidad, preparación, y saber, ¿no? Que tenías que llegar hasta este punto, porque si no, como decías, ¿no? Te perdías en el camino. Entonces, me hace hasta cierto punto preocuparme el hecho de decir si hay gente que sí ha podido tal vez, el hecho de que tal vez también sean todos este tipo de cuestiones, ¿no? De este tipo de fantasmas, de este tipo de criaturas que vemos a lo mejor en carreteras,
Sí. Y que luego también tiene mucho sentido hasta cierto punto el hecho de que dijiste que no tienen como una conciencia como tal, pero como que tienen libertad y Sí. andan por allá. Y dije que podían quedarse anclados, según Ajá. decían que incluso hasta siglos. Entonces puede ser que por eso es que algunos fantasmas que según se dice que se ven en carteras, en otros, incluso los dicen o los describen con vestimentas antiguas, ¿no? Vestimentas de hace 100 años, por ejemplo, de la Revolución. Entonces puede ser que a lo mejor el que lo creó o pensó fue en aquella época y ahí se quedó anclado y es por eso que lo siguen viendo y lo van a seguir viendo a lo mejor durante mucho tiempo. Y que incluso, ¿no? En este caso los seres tulpa no tienen que ser, dijiste, ¿no? No necesariamente es figura humanoide. ¿No? Entonces, también le tendría mucho sentido el hecho de a lo mejor un chupacabras, Los a lo críptidos, mejor. Exactamente. todo esto. Porque como dices, no tiene que ser ¿no? como nos No, conocemos. no, incluso muchos dicen que pueden ser objetos como tal, cualquier tipo de objeto, ¿no? Entonces, pues como lo dije al inicio, es un tema que puede abarcar completamente todos los temas paranormales, fantasmas, aliens, críptidos, todo lo que hemos hablado tal vez se englobe en estos seres tulpa. Ay, es una posibilidad nada más, ¿no? Y de hecho, pues por ahí dicen también, ¿no? Que si una mentira es dicha 1000 veces, se convierte en una verdad. Entonces, puede Sí. ser lo mismo, ¿no? O sea, transportarlo, interpretarlo acá, que tal vez te dicen la Llorona, es que la Llorona existe, y tú dices, sí, sí es cierto, existe la Llorona, y tú platicas que la Llorona existe, y esas dos personas a las que les platicas también, y entonces hace un colectivo. un colectivo, puede ser que se haga realidad después, Sí, o ¿no? que incluso una de las personas dentro de todas estas que escuchan la historia sea capaz de generar un ser tulpa y de ahí ya se creó y simplemente ahí va a estar todo el tiempo. Pues sí, esto, queridos incógnitos, son los seres tulpa. Espero que les haya gustado todo lo que les dijimos. Si quieren, pueden crear su tulpa y ahí nos platican y nos dicen qué fue lo que pasó. Como lo dijimos, no lo recomendamos. Cada quien puede hacer y decidir de su vida lo que quiera. Pero pues vamos a despedirnos para ya cerrar este episodio. Yo cierro con algo que me hizo un poquito de ruido y es con la creación del tulpa. Va a ser lo último que voy a tocar. Como lo dijiste, se me hace hasta cierto punto también el hecho de que tú lo tienes que ir creando y darle personalidad y darle voz y darle lo que decía, ¿no? Yo de las enfermedades mentales. Si tal vez esta enfermedad mental no creo, o más bien tu estabilidad mental no está bien y comienzas a hacer esto y comienzas a crear un ser imaginario y de repente pues puede ser complicado, ¿no? Puede ser que no sepas en qué estás o le estás dando más poder a algo que no deberías, ¿no? Siento que tienes que tener mucho cuidado en esta parte. Lo hago mucho como un comentario tal vez en muchos podcasts, pero es más que nada también para que no vaya a llegar alguna desgracia en algún momento en algunas historias, en algún lugar, ¿no? Súper interesante todo este tema de los seres tulpas porque abre la posibilidad, como dices, a que no solamente sean fantasmas, sino que también sean otros críptidos, sean otras cosas. Y no solo eso, sino que también abre a la posibilidad de que si tú o las personas somos capaces de crear algo con el simple hecho de imaginarlo, entonces, ¿qué tanto es posible de todo esto, no? Y pues yo con eso me despido. La verdad, gracias a todos los incógnitos por haber llegado hasta acá. Gracias por darle like, dejar su like, suscribirse, por favor. Acuérdense de suscribirse, nos ayuda mucho. Y nos estamos escuchando en la próxima. Perfecto, y bueno, pues yo soy Java. Espero que les haya gustado este tema, que lo hacemos con mucho gusto para todos ustedes. Esperen próximos programas porque se vienen cosas y temas interesantes. Así que me despido por esta ocasión, no sin antes recordarles a todos que por favor abran sus mentes y se abran a las posibilidades.